Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con las noticias y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Triunfo de Yago Domínguez en el Surf Tapia Guana Pro, primera prueba de la Liga Pro Surfing.es celebrada en la localidad asturiana de Tapia de Casarego. Luis Díaz, Conor Donegan y Alfonso Suárez completaron el podio. Tapia de Casarego vivió también una brillante victoria de la canaria Lucía Machado, que se impuso en la final a Ariana Ochoa, Carla Morera y Sol Borelli en la primera fecha correspondiente a la Liga Pro Iberdrola. El Comité Olímpico Internacional anunció que el longboard no será parte del programa deportivo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, desestimando así la solicitud de la International Surfing Association. Dirigida por Kelly Fogde, The Ugly Duckling revela cómo el diseño genuino de tablas de surf surge cuando existe una profunda conexión entre el surfista y el shaper en un viaje por el estrecho de Malaca hasta Sumatra. Hail Mary narra los humildes comienzos del innovador surfista Balaram Stack, desde su infancia en Nueva York hasta su camino para convertirse en uno de los surfistas más respetados. Una película de Ben Gulliver. Nuevo capítulo de la serie Maps to Nowhere, que nos lleva a los lugares más remotos y desconocidos donde rompen olas perfectas. Sol Bailey, Ian Cram, Brett Barley y Shara Baum vivieron una experiencia única. No es la primera vez que vemos al hawaiano Mason Ho dándose un paseo por su jardín favorito en la North Shore. Pero este jardín no tiene flores, tiene duros y afilados arrecifes de coral. Cape Solander, en Sydney, despertó con una buena marejada del sureste y Tim Bonizón nos lo muestra en A Vista de Cuervo. Esta ola no es para novatos, ya que un movimiento en falso te lleva contra las rocas. Victorias para la hawaiana Gabriela Bryan y el sudafricano Jordi Smith en el Surf City El Salvador Pro, celebrado en Punta Roca, cuarta prueba del Championship Tour 2025. This is magic, you guys. Enjoy the moment. Jordi Smith. How many years has it been since 2017 with his Bell's victory? An 18-year veteran of the tour, two-time world runner-up, lets out a roar. Con esta última noticia nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes más espectaculares del mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.